9:08 aquí en el rumbo de la mañana. A esta hora, el propietario de la palabra iluminada llegó, se asentó y está en una poltrona que ni Ricardo lo mueve. Federico John. Gracias. Gracias, Domingo. Buenos días. Y gracias sobre todo por decir eso sin que Ricardo esté en cabina. Eso es lo más importante. Buenos días, amigos que nos escuchan y nos ven. Miren, yo no encontré la fecha ni la anécdota, pero yo la tenía mucho tiempo que la había escuchado. Y la anécdota más o menos es a Anastasio Somoza en algún momento en los años 40 le estaban recriminando el manejo que tenía en Nicaragua, de que él tenía una finca, muchas fincas y expropiaciones. Él dijo que yo recuerde, solo tengo una finca y se llama Nicaragua. Bueno, pues en el día de ayer hubo elecciones nacionales en Nicaragua y el destino siempre o se repite como tragedia y luego se repite como farsa. La dinastía Somoza gobernó ese país en 43 años, de padre a hijo mayor a hijo menor. De dos de tres fueron objeto de tiranicidios. Y eso es muy triste porque la historia tiende a repetirse, sobre todo en un país que no ha superado las contradicciones estructurales derivadas sobre todo de su modelo económico, patrimonialista, rentista y latifundista, pero un país que sigue siendo al día de hoy el segundo más pobre de Latinoamérica. Después de Haití va Nicaragua. Para que tengamos una idea, el PIB de Nicaragua apenas son casi 13,000 millones de dólares. El proyectado de República Dominicana van a ser 84. O sea, eso nos da idea del tamaño de la economía y también nos explica muchas cosas. Esa dictadura, esa tiranía de Anastasio Somoza encontró oposición desde el comienzo de su régimen en 1930, en la década del 30, con Augusto César Sandino, la guerrilla sandinista, en la que por cierto participó Gregorio Urbano Gilbert como jefe de su Estado Mayor, nuestro Gregorio Urbano Gilbert. Farabundo Martí fue jefe del Estado Mayor de Sandino también. Y finalmente se recrudeció con la guerrilla del Frente Sandinista, con Daniel Ortega en la década de los 70, que culminó con su victoria a finales de la década de los 70. Luego comenzó la guerrilla de la Contra, montada por Reagan como parte de la estrategia de contención del comunismo en Centroamérica. Y finalmente, con unas elecciones que terminaron en 1990 con la victoria aplastante de Violeta Barrio de Chamorro. Los Chamorros también son una familia muy ligada a la política, de la lógica de la participación electoral, no de la imposición por la fuerza de los gobiernos. Hablo de todo esto porque en el día de ayer Nicaragua refuerza un golpe de tuerca en su deriva autoritaria. Quizás ya no es deriva autoritaria, quizás es simplemente la concreción de una dictadura. La dictadura de Daniel Ortega Saavedra. Y más que una dictadura, podría ser una dinastía. Gobierna con su mujer desde 2016. Ganó la selección en 2007. Y desde 2016, Rosario Murillo, la Murillo, es la vicepresidenta de la República y ahora optó para ser copresidenta. Una figura que no existe en el ordenamiento jurídico. Las malas lenguas dicen que Ortega, de 75 años de edad, ni siquiera es quien gobierna. Quien gobierna es su mujer y sus hijos, todos sus hijos, que son ministros, son asesores, están vinculados a los contratos petroleros, a los canales de la televisión, al control de los medios. La familia presidencial se confunde con el Estado, vive en un sector llamado El Carmen, y en la casa de los Ortega está la residencia, la sede del gobierno y la sede del partido. Las tres palmitas, 3 golpes en uno en el mismo polígono. Todo el sector civil está militarizado. En definitiva, estamos siendo espectadores de una profunda degeneración de la democracia en un país que se ha caracterizado históricamente por estar en estado permanente de acoso democrático. Y los últimos de los 90 hasta la fecha se pensó que se podían construir alternativas en el segundo país más pobre del hemisferio y sin embargo la realidad no es así. Las elecciones del día de ayer se hicieron con 7 candidatos presos desde hace más de 3 meses. Toda la oposición fue sencillamente encarcelada. La encuesta Gallup que se realizó hace 15 días señalaba que el 65%
de los nicaragüenses hubiera votado por cualquier candidato de la oposición, si hubiera sido un candidato real y no por Ortega. Y que Ortega apenas contenía el 19% de la aceptación electoral. Sin embargo, en unas elecciones donde no fue invitada la comunidad internacional, en unas elecciones donde no fue invitada la OEA, no fue invitada, donde no fue invitado el Centro Carter, donde no participó ningún país centroamericano en el sentido amplio de la palabra, sino los aliados naturales del régimen que coinciden con ese régimen en una situación de vulneración de la democracia. Venezuela, ¿qué legitimidad puede tener un observador del gobierno bolivariano de Maduro observando unas elecciones en Nicaragua? Bueno, pues esa misma, esos fueron los tipos, o un observador ruso, esos fueron los observadores que estuvieron observando este proceso. Y yo me pregunto, ¿puede haber una elección sin opositores? Con opositores presos. Miren, ni Balaguer en los años 70 llegó a tanto. Ni Balaguer encarceló a los opositores. A lo sumo, la abstención del PRD en el 74 y la farsa montada por la Jara fue consecuencia de una violencia en las calles, pero en ningún momento los candidatos presidenciales fueron apresados, sometidos a la justicia, bajo cargo de traición al pueblo y reducidos a prisión. Ni Balaguer llegó a eso. Entonces, cuando uno está viendo este tipo de cosas, son el prolegómeno natural de algo que empezó en el 2018, con protestas masivas en donde más de 350 personas pues fallecieron, mal contada, uno se pregunta qué está pasando en Nicaragua y sobre todo qué estamos permitiendo que pase en Nicaragua. Y no es casualidad, y digo permitir, que hace 2 semanas cuando el presidente Abinader se juntó con su homólogo de Costa Rica y de Panamá y lanzaran una iniciativa regional con punto 1 en la agenda el tema haitiano, pero punto 2 de la declaración el tema de Nicaragua. ¿Por qué? Porque esos dos países cargan con la misma cruz que estamos cargando nosotros, la de tener al lado a un Estado que se está disolviendo, a un Estado que es incapaz de proveer las necesidades básicas de sus ciudadanos. Es el segundo país más pobre del hemisferio. Estamos compartiendo los socios más pobres y resulta que en Costa Rica y en Panamá está pasando exactamente lo que está pasando aquí con la situación haitiana, que los nicaragüenses emigran hacia Costa Rica, con la agravante que no pasa aquí en el caso haitiano, de que es una comunidad que al cruzar una frontera se organiza en términos políticos, se muestra beligerante en términos de oposición política y asume posturas y hace marchas. La semana pasada había marchas de nicaragüenses en las calles de Costa Rica. Ojo, Costa Rica es un país que no tiene ejército. Y entre Nicaragua y Costa Rica hay un diferendo por el tema del segundo canal interoceánico que se quiere hacer, que fue uno de los grandes fraudes que le cometieron a Ortega. Porque siempre el tema del segundo canal alterno a Panamá, que es una operación que es un sueño de todos los navieros y de todos los imperios, tener una vía alterna de que Estados Unidos estableció la suya de manera monopólica. Ahora bien, ¿por qué hay que estar alerta por algo que pase tan lejos y tan distante? Bueno, si tomamos los datos del Latinobarómetro, por ejemplo, del 2021, que corta con datos de 2020, si bien la democracia vive en peligro permanente en Latinoamérica, y lo hemos visto, vemos cómo países están cayendo, como algunos países, bueno, como Bolivia, donde vimos un golpe, pero este no de la izquierda, un golpe de la derecha a un gobierno democrático, y sin embargo vimos cómo la democracia se robusteció y pudo salir. Pero en estos países latinoamericanos, al influjo de los vaivenes económicos y de los reflugios ideológicos, siempre vemos cómo el poder pasa de una mano a otra. Y esto es importante porque estamos en la antesala de una gran crisis económica planetaria. Y hemos hablado de qué pasa cuando estamos en situaciones así. Por lo tanto, hay que estar alerta. Hay que estar alerta porque la democracia vive en un peligro permanente. Y si bien es cierto que en República Dominicana tenemos de las mejores notas regionales, donde, por ejemplo, somos el tercer país en donde entendemos que no hay control tan efectivo de medios de comunicación. Imagínense si nosotros creemos que no hay un control tan efectivo, ¿qué puede estar pasando en los otros países? Sin embargo, somos el tercer país con satisfacción con la democracia, el tercer país de apoyo a la democracia, y en este clima continental de degeneración de los partidos políticos, de cuestionamiento y de falta de legitimidad, el pueblo dominicano cree en los partidos políticos. Somos el segundo país que más cree en los partidos políticos en la región, que dicho sea de paso, es la institución a nivel regional más devaluada en todo el continente, siendo la primera la iglesia. Ahora, porque hay que ser alerta, porque independientemente de todo lo que le acabo de decir, que son buenas notas para la democracia dominicana, somos el primer país que no nos importaría
que surja un gobierno no democrático, con un porcentaje de un 66%. Le he hablado de que creemos en la democracia, creemos en los partidos, estamos contentos con la democracia, pero somos el primero que dice, mira, no me importaría no tener un gobierno que no sea democrático, que no necesariamente tiene que ser militar, ojo. Entonces, ante una realidad así, medida y ponderada y con la data en la mano, hay que estar muy alerta, porque esos coqueteos están ahí, porque aquí se estuvo hablando el año pasado de dictadura muy fuertemente, y aquí se estuvo hablando de dictadura, y aquí hubo una suspensión de unas elecciones, que fue un atisbo, y los dominicanos muy civilizadamente cortamos cualquier pretensión y obligamos a que se hiciera una elección nacional y se reencauzó el país, independientemente de que hubieran o no signos de dictadura, que eso sería otra discusión. Pero dictadura es lo que está pasando en estos países que estoy señalando. Por esto no deja de ser contradictorio y cuesta arriba ver cómo personas que en su momento llamaron al gobierno democrático de Danilo Medina dictadura, hoy están defendiendo lo que está pasando en Nicaragua. Y así no puede ser. Así no puede ser necesariamente, porque la democracia se defiende no solamente en las calles de la República Dominicana, se defiende también en las calles de todas las ciudades del continente, y por eso hace muy bien el presidente Abinader con su homólogo panameño y costarricense de lanzar una voz de alerta de esto que hace 15 días se sabía que iba a pasar ayer. Y entonces ante ese escenario, ¿qué va a hacer la comunidad internacional? ¿Qué va a hacer la OEA, que sabemos que no va a hacer nada, porque nunca hace nada que no sea poner un sello gomígrafo a la hora de legitimar invasiones? ¿Qué va a hacer la OEA? ¿Qué va a hacer la Cancillería Dominicana? ¿Qué le vamos a exigir a nuestro homólogo del continente latinoamericano? ¿Y cuál va a ser la reacción que vamos a tener para con esta deriva autoritaria que se está gestando en Nicaragua en nuestras narices? Rumbo de la mañana.